Buen día, ingeniero y compañeros. Mi nombre es Joel Fernando Salazar Díaz. Soy estudiante de la clase de turbomáquinas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en Ciudad Universitaria. El tema que les vengo a presentar es la ecuación de Euler en las turbomáquinas hidráulicas. Empezamos. Como introducción tenemos que en las turbomáquinas hidráulicas el intercambio de energía tiene lugar exclusivamente en el rodete. El intercambio de energía se verifica por acción entre las paredes del ala y del fluido. La ecuación de Euler determina lo que es el intercambio de energía. Esta constituye un principio básico de funcionamiento de las máquinas hidráulicas. Podríamos decir que es el principio más fundamental de las turbomáquinas hidráulicas. Continuando, para la deducción de la ecuación de Euler, tenemos ciertas hipótesis que son las siguientes. Un régimen permanente, que las propiedades son constantes en cualquier punto del sistema, existe flujo ideal, hay flujo unidimensional y que el rodete tiene un número infinito de álabes. También podemos incluir que el flujo es irrotacional. Pero antes de llegar a la deducción de la ecuación de Euler tenemos que tener en cuenta un teorema fundamental en lo que es mecánica de fluidos, que es el teorema del transporte de Reynolds. El teorema de transporte de Reynolds nos dice que es una expresión matemática que relaciona integrales y derivadas y relaciona también en aplicación cómo varían las propiedades de una masa de control a cómo varían las propiedades de un volumen de control. Podemos tener en cuenta las cuatro ecuaciones que se muestran a continuación para lo que es el teorema del transporte de Reynolds. Para construir los triángulos de entrada, el triángulo de salida y el triángulo de velocidad tenemos que tener en cuenta que existe un momento cinético que actúa sobre un eje. También que existen flujos máxicos de entrada y de salida en el rodete. También la simbología que vamos a usar es que W va a ser la velocidad relativa, U va a ser la velocidad lineal de arrastre y V será la velocidad absoluta. En este caso también tenemos los siguientes ángulos. Beta sub 1 es igual a lo que es el ángulo el ángulo al álave, ya sea de entrada o de salida, y también que este ángulo alfa 2 y alfa 1 se tiene en cuenta para la velocidad absoluta. En este caso la velocidad absoluta se descompone en una velocidad periférica, la cual es paralela a la dirección de la velocidad lineal de arrastre, y la velocidad meridional, la cual es perpendicular en dicha función del ángulo alfa. En este caso podemos dibujar lo que es el triángulo de velocidad. También mediante la figura tenemos lo que es un triángulo de entrada y un triángulo de salida. En este caso podemos notar que están las tres componentes de velocidades y por lo tanto con las tres componentes podemos dibujar lo que es el triángulo de entrada y el triángulo de salida, cada uno con su información equivalente a lo que se muestran en la figura. Ya teniendo esto, los triángulos de entrada, de salida y de velocidad, y también aplicando lo que es el teorema de Reynolds, podemos notar que si lo aplicamos sobre el momento cinético, podemos aplicar un flujo de entrada y de salida en un rodete ideal. En este caso, si tenemos en cuenta las transformaciones matemáticas del producto vectorial R cruz B. En este caso tenemos la fórmula, del momento exterior y por lo tanto podemos notar que tenemos la entrada y la salida y
haciendo las transformaciones matemáticas correspondientes al producto cruz entre el vector R y el vector B, tenemos que R por B por seno de 90 más alfa es igual a R por B por coseno de alfa. En este caso tenemos la ecuación del momento exterior, que se compone de la densidad del caudal, del radio 1, de la velocidad 1, el coseno de alfa 1, menos la densidad por el caudal, por el radio 2, por beta, por la velocidad 2 y por el coseno de alfa 2. En este caso, multiplicando por la velocidad angular, podemos notar que queda la misma ecuación anterior, pero multiplicado por la velocidad angular. En este caso, teniendo en cuenta, como sabemos por medio de la teoría, el momento exterior por omega, el momento exterior por omega es igual a la potencia, que es igual a la densidad, a la gravedad, por el caudal y por la altura teórica de Euler, que lo mostramos como ht, infinito. En este caso podemos notar que tenemos el vector de periférica de entrada y el vector de la componente periférica de salida. En este caso podemos notar también que estos vectores de componentes de entrada y de salida van a ser multiplicados por la velocidad 1 por el coseno de alfa 1, y tanto para la entrada y para la salida va a ser B2 coseno de alfa 2. En este caso, teniendo en cuenta también la ecuación de velocidad igual a omega por R, tenemos que B sub 1 es igual a la velocidad angular por el radio 1 y la velocidad 2 es igual a velocidad angular por radio 2. En este caso, teniendo la siguiente ecuación de la densidad por la gravedad por el caudal por la altura teórica de Euler es igual a la densidad, al caudal, por la velocidad lineal de arrastre a la entrada del rodete, por el vector de la componente periférica de entrada, menos la densidad por el caudal, por la velocidad lineal de arrastre en la entrada y por el vector de la componente periférica de salida. Ya teniendo todo esto, tenemos la ecuación de Euler, que sería la altura teórica de Euler, que es igual a la velocidad lineal de arrastre en la entrada del rodete por la velocidad de la componente periférica de entrada menos la velocidad lineal de arrastre en la salida del rodete por la velocidad de la componente periférica de salida sobre la gravedad. En este caso podemos notar que para las turbinas la altura es extraída del sistema. Continuando, de otra forma podemos reescribir la ecuación de Euler. Podemos tomar otra vez lo que es el triángulo de velocidades y la ecuación anterior de la primera forma que encontramos de la ecuación de Euler, y usando la ley de cosenos tenemos W, que es la velocidad relativa al cuadrado, es igual a la velocidad lineal de arrastre al cuadrado más la velocidad absoluta al cuadrado menos 2 por la velocidad lineal de arrastre por la velocidad absoluta por coseno de alfa. Entonces, reescribiendo la ecuación sería U por B sub U es igual a U al cuadrado menos W al cuadrado más B cuadrado sobre 2. Entonces, la ecuación de Euler se reescribe de la siguiente manera, y ya haciendo reordenamiento de componentes podemos obtener lo siguiente, que sería su segunda forma. En este caso tenemos dos componentes acá, una altura de presión y una altura dinámica. En este caso, esta es transmitida al fluido y esta es aplicada del fluido al rodete. Entonces, esta sería la ecuación de Euler en su segunda forma.
Como conclusiones, podemos concluir que la ecuación de Euler establece el intercambio de energía entre el rodete y el fluido en una turbomáquina hidráulica debido a la variación de cantidad de momento cinético. También establece la altura ideal, máxima aportada o recuperada. En el caso de una turbina es aportada y en el caso de una bomba es recuperada. Podemos notar también que depende de la velocidad de rotación de la máquina y del diseño del rodete, en este caso el radio interior, el radio exterior, el ángulo de entrada del álave y el ángulo de salida del álave. Y podemos notar por la gráfica que se presenta que para una turbina, a medida que aumenta el caudal, la altura recuperada ideal aumenta, caso contrario en lo que sucede en las bombas. Y ya para finalizar, pues mostramos la bibliografía utilizada, como será el libro de turbomáquinas hidráulicas de Mike Tice, el libro de turbomáquinas hidráulicas de Polo Encinas y el de máquinas hidráulicas, teoría y problemas de Zamora Parra.